el judío siempre fue perseguido, siempre fue, tenía la discriminado, necesidad, humillado, exacto, errante. la creación de un superhéroe es el anhelo que tiene el judío en su corazón de tener un salvador. Steve, ¿de dónde me trajiste? ¿Y para qué? Bueno, estamos en el teleférico nuevo que se inauguró el año pasado, que conecta el puerto de Haifa con la Universidad de Haifa. Y me gustaría aprovechar este tiempo subiendo y explicando algo que tiene que ver con cómics. ¿En serio? Total, papá. Vamos entonces. ¿Verdad? Qué lindo, me gusta. No sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Nos subimos? Charlalot. ¡Qué lindo! Ok, Steve, preséntate. Bueno, yo soy Steven Eric Barel, soy israelí, guía en Israel. Vivo en Haifa, en los alrededores de Haifa, y por eso te quería mostrar este lugar. Así que vamos subiendo a la Universidad de Haifa. Hicimos un video antes en el Monte Carmelo y comenzaste a hablar de Hitler, Sí, del profeta Elías y de los cómics. Sí. Bueno, profeta Elías nada más porque mencionamos el Monte Carmel. Entonces, Siéntate ahí, así vemos el paisaje. ¿Qué tiene que ver el Monte Carmel con los nazis? Ya en el video anterior hablamos de cómo los judíos se prepararon para la invasión de los nazis. Pero yo quiero hablar de algo que no tiene que ver en forma directa con el Monte Carmel, pero sí tiene que ver con judíos, con los nazis tal vez también en forma indirecta, y con el Monte Carmelo. Y puede ser que este video es muy de nicho, sí, tal vez no todos los seguidores tuyos, los que ven los videos, van a saber exactamente de qué estoy hablando, pero quiero llegar a un punto muy interesante. Ajá. El cómics no fue inventado por judíos. Fue inventado en el siglo XIX. Algunos japoneses empezaron a hacer cómics, luego en Alemania, en Suiza. Pero el cómic se hizo famoso porque había un grupo de judíos que decidió hacer cómics y por primera vez hicieron superhéroes. El que inventó, por ejemplo, Superman fue en los años 20, los años 30 del siglo XX. Fue un judío llamado Jack Kirby, que él inventó, que bueno, no soy experto en los personajes, pero si investigamos personaje por personaje, vamos a ver que detrás de Superman hay un judío, detrás de Batman hay un judío. Spider-Man y X-Men fueron escritos por Stan Lee, que no sé si lo conoces, pero lo que Spider-Man es el hombre araña. El hombre araña. Y X-Men, el hombre X. Hombres X, ¿sí? Sí. Ahora, ¿por qué los menciono? ¿Y qué tiene que ver con el Monte Carmelo? Bueno, hay que entender de que los judíos siempre han sufrido de discriminación, ¿cómo se dice en español? Cuando los atacan como bullying. ¿Cómo se dice en español bullying? No sé cómo se dice. Sí, sí. Por ser judíos. Chivos expiatorios también. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los judíos son los que escribieron Superman, Batman, Spider-Man? ¿Por qué eran todos judíos? Pueden averiguarlo, googlear, ¿sí? Todos los cómics, las empresas de DC, que es la empresa más grande que hace Wonder Woman, que hace todo eso, Ajá. Todos son judíos. El que hizo Captain America, sí. El que hizo Captain America dijo que la razón de por qué hizo Captain America es porque buscó un héroe que pueda defenderlo de nazis. Porque 6 neonazis lo atacaron al autor de Captain America, y él tenía la idea de hacer un personaje que pueda vencer los nazis. Y aunque Stan Lee no sé si lo conoces, pero él aparece en todas las películas de Marvel, ya cuando era viejito. Murió hace poco, hace unos años. Ajá. Stan Lee es el que hizo X-Men.
Y si sabías, X-Men es una serie que habla de hombres una ciencia ficción, ¿no? Que la humanidad se desarrolló de tal manera que había algunos que nacieron con mutaciones. Y esas mutaciones les daban superpowers, una fuerza especial. Sí. Y la historia de X-Men es que los hombres que no pasaron esa mutación les tenían miedo a los mutantes. Y por eso los mutantes se escondían, eran perseguidos. Y ahí viene Profesor Xavier, un hombre pelado que está con una silla de ruedas, y que él formó un grupo de superhéroes para salvar la humanidad y demostrar a los no mutantes de que no hay nada dar miedo, que la gente tenga miedo de los mutantes. El enemigo de Profesor Xavier es Magneto. Son personajes inventados, no es obviamente no es algo real. Sí. Y Magneto, lo interesante de que el autor se llama Chris Clement, un hombre que vive hasta hoy, tiene 75 años, judío, nacido en Londres, pero vivió en Estados Unidos. Y aunque Stan Lee es la persona que escribió X-Men, Chris Clement, él es el que escribió los personajes de Profesor Xavier y de Magneto. Y Chris Clement, el que escribió eso, él vivió unos años en Israel en un kibutz. Ahora, él escribe la historia en un Joveret, ¿cómo se dice en español? Un cuaderno. Un cuaderno de X-Men que salió en 1982. Y él escribe la historia de Magneto. Magneto es como el nombre que se le pone, pero el nombre del personaje es Arik Lensher, algo así. Y Arik Lensher en el cómics es un sobreviviente del Holocausto. Él pasó un campo de concentración, estuvo en Auschwitz. No, otra vez es ficción, no es una historia de verdad, pero en la ficción estuvo en Auschwitz, se salvó de los nazis y después descubrió que tiene sus poderes sobrenaturales y todo eso. Pero él se dedicó la vida para vengarse contra los nazis y contra los que están en contra de los mutantes. Entonces tenemos los dos personajes, Profesor Xavier, que quiere demostrar a la humanidad que no hay nada que tener miedo de los mutantes y quiere ayudar a la humanidad, y Magneto, que busca venganza. Ahora, cuando escribió Chris Clement ese cuaderno de cómics en el 82, él describe que en Haifa, sobre el Monte Carmelo, había un hospital de psiquiatría y que en el hospital estaban tratando sobrevivientes del Holocausto con problemas mentales, con post-trauma. Y lo invitaron a Profesor Xavier, que no es judío, según lo que entiendo, pero era profesor del cerebro. ¿Sí? Y lo invitaron para ayudar a la gente con post-trauma de los sobrevivientes del Holocausto para recuperarse. Y en eso llega Arik Lensher, que más tarde conocido como Magneto, y se conocen en el hospital que está sobre el Monte Carmelo en Haifa, exactamente donde vamos. Y ahí se conocen. Y toda la historia de X-Men tiene que ver con la relación que tienen estos dos personajes que se encuentran en Haifa, en el Monte Carmelo. No me lo puedo creer. Steve, ¿qué tiene que ver todo esto con tus proyectos que estás lanzando, con tus libros, con tus redes sociales, con tu nueva página? Explícale a la gente que no vio los videos anteriores.
تخنيون مركز. المحطة الحالية التخنيون المركز. Sí, llegamos al Technion. Station, Central Technion Station. Acá estudia mi hijo. Sí, es una de las mejores universidades del mundo para estudiar ¿cómo se dice? Tecnología. Y bueno, ¿qué tiene que ver? No diría que tiene que ver de forma directa, pero como mi centro de estudio se enfoca en entender quién es el pueblo judío, porque es imposible entender la Biblia y las profecías sin entender el pueblo judío. ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos aquí? Sí, vamos. Sí. Ok. Yo creo que el entender de que todos los cómics fueron hechos por judíos, bueno, si investigas, casi todos los superhéroes, todos son judíos. Y la pregunta es ¿por qué? Yo creo que de ese punto de vista se puede entender otra capa más del corazón o de la psicología del pueblo judío. Primero, la creatividad. Los judíos traen una creatividad que no existió en el mundo. ¿Quién iba a pensar sobre superhéroes? ¿Quién iba a pensar sobre un personaje como Superman, como Batman, como Spider-Man? Y eso no solamente cómics. Todo Hollywood fue creado por judíos. Porque los judíos tienen una creatividad más que... No digo que los no judíos no tienen creatividad, pero así se expresa la creatividad a través de todas esas obras de arte. Ajá. Pero hay otra cosa más. El judío siempre fue perseguido. Siempre fue... siempre tenía la necesidad... humillado. Exacto. Errante. La creación de un superhéroe es el anhelo que tiene el judío en su corazón de tener un salvador, de tener alguien que lo pueda defender. Y ahí está el Estado de Israel, por ejemplo. El Tzal, El ejército. el ejército israelí. Para nosotros los soldados son héroes, ¿no? El pueblo judío durante 2000 años no tenían ejército para defenderse. Uy, qué lindo. Y acá tenemos el Estado de Israel. Por fin el pueblo judío se puede defender, ¿sí? Y también está ese anhelo del Mesías, que llegue el Mesías por fin para salvarnos de todos los enemigos que nos querían matar y perseguir durante 2000 años. Y ahí se manifiesta ese deseo, ese anhelo a través de Superman, Batman, Spider-Man. Para mí eso Increíble, es... increíble. ¿Sí? Steve, me encantó el tema, me encantó la conexión. Me estás demostrando que lo que hablaste en el primer video, que se puede conectar el Monte Carmelo con los nazis y con los cómics, se hace realidad. Nos queda un video más. ¿A dónde me vas a llevar ahora? Me está encantando este paseo. Ahora volvemos a bajar y vamos a la parte baja de la ciudad de Haifa, la parte más antigua de Haifa, que es la colonia alemana. Y ahí vamos a hablar también, ya se puede escuchar la pista y la conexión con los nazis. Vamos. Bueno, amigos, vamos a empezar a descender. Y yo les quiero decir que si les gustó este video, este material, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal. Después que hagan todo eso, van y lo visitan a Steve, a sus redes sociales, a su página. No tiene ningún desperdicio. Gracias, Steve. Con mucho gusto.